El mundo dice que todos los caminos conducen a Dios. Y que todos los caminos, todas las religiones tienen un profeta o tienen una persona en liderazgo que realmente es la persona a quienes, según las distintas filosofías o distintas religiones, ellos siguen. Y se adjudican ciertas funciones proféticas y ciertas funciones divinas a cada una de ellas. Pero ninguna de esas personas en la historia resucitó de entre los muertos. Todos y cada uno de ellos murieron. Por ejemplo, piense usted en Mahoma, el profeta de la fe musulmana. Él dejó muchas enseñanzas, pero murió. Y aún hoy día su tumba es visitada cada año por sus seguidores. Por otro lado, Buda, el fundador del budismo, dejó sus enseñanzas y murió. Y hay seguidores que observan sus enseñanzas, pero no pueden hablar de el poder resucitador porque él murió y nunca resucitó. Por el otro lado, Lao Tse, un filósofo chino, dejó enseñanzas y murió también. Joseph Smith, el líder del mormonismo, dejó enseñanzas y murió. Por otro lado, Russell, el líder de los testigos de Jehová, dejó enseñanzas y murió. Pero Jesús vino, dejó enseñanzas y él profetizó de que él habría de morir y al tercer día resucitar, y eso mismo se llevó a cabo. Y cuando vemos una persona como el apóstol Pablo, que era perseguidor de la iglesia, que él el mismo apóstol Pablo describe que en cuanto a celo, él pensaba que el perseguir a la iglesia, él estaba agradando a Dios. Él estaba haciendo las cosas según la tradición del judaísmo. Y él pensaba que eso lo iba a llevar más cerca de Dios. Pero Pablo, aún en esa persecución hacia la iglesia, hacia el pueblo de Dios, hacia los cristianos, los que seguían a los del camino, así se llamaban los primeros cristianos, los del camino. Camino a Damasco, tuvo un encuentro personal, tuvo una experiencia personal, donde Jesús, el resucitado, se le apareció. Le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le contesta: ¿quién eres tú, Señor? Y Jesús le contestó: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y dice las Escrituras que vio una gran luz y él quedó ciego. Saulo de Tarso. Y fue enviado a un hombre que se llamaba Ananías. Y allí fue bautizado. Y allí le fue dando instrucciones de que Dios lo estaba preparando para un llamamiento mucho más, de un carácter mucho más eterno. Y es ese mismo apóstol Pablo que se dirige a los Corintios. En la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 15. Y esa epístola, Pablo está haciendo un argumento precisamente en lo que tiene que ver con la resurrección de entre los muertos. Y yo no quiero abundar en los detalles de por qué creemos, no solamente creemos, sabemos a toda conciencia de que Jesús efectivamente resucitó de entre los muertos. Yo no voy a cubrir todos los detalles desde el punto de vista apologético ni de defensa al tema de la resurrección, pero sí les quiero referir al canal de YouTube de Comunión de Vida en el sermón titulado El valor de la resurrección, donde aquí discutimos todos los detalles acerca de la resurrección, el valor de la resurrección. Pero hoy día tenemos
el tema de hoy que el Señor quiere traer en esta tarde, a la luz de 1 Corintios capítulo 15, es la victoria en Cristo Jesús. Porque sin lugar a duda, al Jesús resucitar de entre los muertos, eso trajo una gran victoria. Eso trajo una gran, él quedó reivindicado o vindicado. Quiere decir que todas esas acusaciones por la cual él fue sujeto, todos esos azotes, todas esas falsas acusaciones, resultó ser falso, y valga la redundancia, y él quedó vindicado. Él resultó ser inocente por el poder de la resurrección. Y vemos que el capítulo 15 de 1 Corintios tiene varias divisiones y vamos a tratarlas bien poco a poco, ¿verdad? Del versículo 1 al versículo 3 trata de cuál es la relación entre el Evangelio y la iglesia en Corintio, a la cual Pablo se está dirigiendo en esta epístola. Y básicamente, Pablo comienza diciendo que el Evangelio que Pablo les predicó y que la iglesia de Corinto, en Corinto, recibió, ese es el Evangelio por el cual ellos están perseverando. Y que por esa causa, por causa del Evangelio, por la causa del Evangelio de que Pablo les predicó, la iglesia en Corinto son salvos. Pero hay una condición, dice, si retienes la palabra, de lo contrario ustedes han creído en vano. ¿Por qué Pablo está haciendo esa salvedad? Estamos en los primeros 3 versículos y yo estoy parafraseando, estoy resumiendo, y yo voy a resumir mucho porque son, si notarán, son 58 versículos, pero no los vamos a leer todos, ¿ok? Pero estamos resumiendo. Porque básicamente Pablo está reconociendo de que no todo el que hace la oración de fe, no todo el que repite las palabras del Señor entra en mi vida, cámbiame y lléname, no todo el que ha hecho esa oración necesariamente ha sido salvo. A lo mejor esa persona ha sido forzada a pasar adelante, a lo mejor esa persona repitió las palabras pero su corazón está bien lejos del Señor y lo hace para quedar bien. De manera que Pablo está haciendo una salvedad. Si realmente retienes la palabra y si realmente tú eres salvo, tú retienes la palabra, tú atesoras lo que has recibido. De lo contrario, has creído en vano. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y luego vemos, así que Pablo está estableciendo de que este evangelio yo les prediqué, este evangelio ustedes recibieron, este evangelio ustedes perseveran en él, este evangelio a través del cual ustedes son salvos. ¿Estamos bien? Y lo próximo que dice es del versículo 4 al 8, bueno, ¿de qué se trata el evangelio que Pablo les predicó? Y en resumen, porque estamos haciendo así como un fast forward aquí, ¿verdad? Que básicamente Jesús murió por nuestros pecados, Él fue sepultado, Él resucitó al tercer día, y entonces Pablo hace un recuento de los testigos presenciales que dieron testimonio de que Jesús efectivamente había resucitado. Lo cual nos deja un argumento aquí, de que realmente cuando usted va, por ejemplo, hagamos de cuenta que usted va a una corte, ¿verdad? Usted quiere presentar un argumento en su defensa, cualquiera que fuera el caso, en una corte de la ciudad, una corte del condado, una corte del estado o una corte federal. Está el abogado del ministro público y está el abogado de la defensa. Y entonces están distintos tipos de evidencias. Está la evidencia científica, que es cuando, por ejemplo, le agarran un pedazo de pelo a una persona, le toman el ADN o la saliva, le hacen una muestra del ADN. Es una evidencia científica. O van al lugar de los hechos y rastrean el lugar, le toman las huellas digitales, eso son evidencias científicas. Pero hay evidencias circunstanciales también, por la cual tú puedes deducir por ciertos eventos que ocurren alrededor del caso en sí, tú puedes llegar a conclusiones.
Pero está la tercera tipo de evidencia, que son evidencias de testigos. Y todas son válidas. No se puede restar importancia o no se le puede restar la validez ni a la evidencia científica, ni a la evidencia circunstancial, ni a la evidencia de testigos. Y Pablo está aquí estableciendo de que primero Jesús se le apareció. Primero recordemos que María Magdalena fue quien descubrió la tumba que estaba vacía. Y María Magdalena, que era una mujer, y que en aquellos tiempos la mujer era una persona de quinta categoría, ni de primera, ni de segunda, ni de tercera, era de quinta. Era bien lo más bajo en la sociedad. Y que una mujer tuviera el coraje para anunciar, resucitó, eso es algo muy grande. Eso tiene que haber sido un hito en el momento ese, después de la clase de muerte que tuvo Jesús, donde Él fue azotado, donde fue maltratado, donde su piel le fue arrancada, donde recibió latigazos, donde Él, aparte de eso, tuvo que cargar una cruz tan y tan pesada que necesitaba ayuda y tenía que subir por un monte, por toda la ciudad, mientras le escupían, mientras le maldecían, mientras le decían, sin haber pecado. Y aparte de eso, el tipo de muerte, además de eso, ser clavados, los clavos atravesarle las manos, los clavos atravesarle los pies, donde prácticamente eso fue una fractura lo que hicieron. Un dolor excruciante, cuando se habla de un dolor excruciante, viene del dolor de la cruz. Desde ahí es que viene la raíz. Cuando uno dice tengo un dolor de espalda que es excruciante, viene por la cruz. Jesús, el dolor que padeció no se puede comparar. Y para que Él pudiera respirar, Él tenía que apoyarse. Y cada vez que Él tomaba un golpe de aire, era un dolor horrorizante. La gente burlándose. Y según, ¿verdad?, el tipo de castigo romano de la crucifixión, esa es una de las muertes más sádicas, más fuertes, más horrorosas, porque la persona muere asfixiada, literalmente. Así fue la muerte de Jesús. Ante toda una multitud. Y cuando vemos a una María Magdalena que descubre que esa tumba estaba vacía, eso fue algo grande. Pero aparte de eso, se le apareció primero a Cefas, según el relato del apóstol Pablo, se le apareció a Cefas, que es el apóstol Pedro. Y luego se le apareció a los 12 discípulos. Y luego se le apareció a más de 500 personas. Y luego Pablo le añade, y como un abortivo, se me apareció a mí. ¿Por qué dice como un abortivo? Estamos en los versículos entre 4 y 8 del capítulo 15 de 1 Corintios. ¿Por qué? Porque Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo perseguía a la iglesia. Y Pablo tuvo una experiencia. Pablo tuvo una experiencia de que Jesús se le apareció. Y nosotros, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Jesús se apareció. Jesús se reveló a nuestras vidas. Él vino a nuestras vidas. Siendo la escoria del mundo, Él vino. Y hemos podido experimentar lo que hemos nacido de nuevo. Experimentar esa obra que Él está transformando y cambiando nuestras vidas. Solamente Jesús puede hacerlo. Y luego vemos entre los versículos 9 y 11. Pablo está hablando de su ministerio apostólico. ¿En virtud de qué Pablo se llamaba apóstol? ¿Verdad? Cuando un apóstol es una persona que ha vivido con Jesús, según las Escrituras, el apóstol ha vivido con Jesús, ha experimentado los milagros de Jesús,
estuvo con Jesús en la crucifixión y tuvo una experiencia visual de Jesús resucitado. Eso hace a un apóstol. Pero Pablo, obviamente, él no estuvo con Jesús cuando estuvo en su ministerio aquí en la tierra. ¿Verdad? Pero él, al contrario, él persiguió a la iglesia. Pero él vio a Jesús resucitado. Y la experiencia que él tuvo con Jesús resucitado fue una experiencia que cambió su vida radicalmente. Transformó su vida, trastocó su vida en todos los sentidos de la palabra. ¿En virtud de qué? Versículo 9 leamos. Capítulo 15, versículo 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, refiéranse a todos los demás apóstoles, los demás discípulos que habían estado con Jesús, que habían visto a Jesús crucificado y después vieron a Jesús resucitado y vieron a Jesús ascender. Pablo está diciendo que él ha trabajado más que todos ellos. Ahora bien, el que lee eso dice, Pablo se ha enorgullecido tan pronto, tan joven que está, ya empezó a resbalar aquí de orgullo, ¿verdad que sí? Pero eso no era lo que Pablo estaba queriendo decir. Pablo no era por cuestión de orgullo, era por cuestión de que la realidad del evangelio era una realidad tan contundente en su vida que lo obligaba a proclamar el evangelio por todo lugar. Y luego, en los versículos del 12 al 19, Pablo hace un argumento específico de cuán devastador sería para nuestra fe si Jesús no hubiese resucitado de entre los muertos. Y específicamente vamos a los versículos 14 y 17, que son los versículos clave en esa sección. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Eso tiene una implicación, porque hoy día vemos que justamente, otra vez, desde el siglo I hasta nuestros días, el tema de la resurrección es un tema que está siendo desafiado, está siendo cuestionado cada vez más. ¿Por qué? Porque nuestra fe radica en el hecho de que Jesús resucitó. Él venció el poder de la muerte. Y como nosotros no estuvimos ahí para verlo visualmente, nos queda registrado en las Escrituras de personas que sí lo vieron. Nosotros creemos por fe de que Jesús, Él resucitó. Y no solamente resucitó, Él ascendió y está sentado a la diestra del Padre. Eso es el fundamento de nuestra fe. La muerte, resurrección y ascensión. Con la muerte de Jesús fue satisfecha la justicia de Dios, porque la palabra dice que la paga del pecado es muerte, y el pecado que habita en cada uno de nosotros nos separa de Dios. Y nosotros necesitamos un redentor, alguien que pague. En el Antiguo Testamento, una vez al año, el sumo sacerdote ¿verdad? Ofrecía un animal, un cordero, derramaba la sangre en propiciación por el pecado. Y eso se hacía todos los años. Cristo Jesús, Él vino siendo Dios, siendo perfecto, Él tomó forma humana y Él en su condición humana, Él pudo presentarse como Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, ¿verdad? Según la tradición, Cordero de Dios, danos la paz.
¿Verdad que sí? Es esa paz que dice en Isaías, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él recibió el castigo que tú y yo nos merecíamos. Él lo recibió. Le fue imputada la justicia de Dios al Hijo, a Cristo Jesús, en la cruz del Calvario. Y con su muerte en la cruz, pues está satisfecha la justicia de Dios. Con su resurrección, Él venció el poder del pecado, la efectividad del pecado. Primero, sobre su vida por las acusaciones, pero aún más sobre nosotros. Cuando ponemos nuestra fe en que la obra, en que Jesús, lo que Él hizo en la cruz, hizo por nosotros. ¿Podemos creerlo? Hemos puesto nuestra fe en que Jesús murió, y Él murió no solamente por el pecado de toda la humanidad en ese entonces. Él murió por el pecado del pasado, por el pecado del presente y por el pecado del futuro, y eso eres tú y yo. Y lo único que tenemos que hacer es, para poder recibir el beneficio de esa justificación, de esa justicia de Dios imputada sobre al Hijo, a Cristo Jesús, por mi pecado, lo único que tenemos que hacer es recibirle, poner nuestra fe. Señor Jesús, yo acepto el regalo que tú nos has dado, porque tanto tú amaste al mundo, que diste a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que creyese no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo lo recibo para mí, sacrificio de Cristo Jesús. Y yo recibo para mí el lavamiento de la sangre. Esa sangre que tú derramaste, la derramaste por mi pecado. Y yo lo recibo para mí. Y yo lo deseo para mí. Y yo deseo ser una persona útil en tus manos. Yo deseo ser una persona que tenga totalmente transformada, Señor. Yo lo deseo. Y yo deseo experimentar por medio del poder de Cristo Jesús. Yo deseo experimentar el perdón de mis pecados, la transformación de mi vida pasada. Todas las cosas que yo hice mal en el pasado, Dios las hace nuevas. Las hace nuevas. Ese es el poder que tiene la resurrección. Y eso es posible cuando toma efectividad en nuestra vida cuando lo creemos. Pero lo otro es, Él ascendió. Estuvo cerca de 40 días. Más de 500 personas atestiguaron a Jesús resucitado. Jesús haciendo milagros. Jesús comiendo entre sus discípulos. Jesús socializando entre la multitud. Y Él ascendió y nos dejó señal de que dentro de muy poco vendría el Espíritu Santo, el Consolador, a través del cual ustedes y yo, todos los creyentes, recibiremos poder. Recibiremos poder. Y ahí se quedó establecida la señal, la iglesia del Dios viviente, que somos nosotros. Donde hay dos o más reunidos en su nombre, ahí Él está. Pablo evidenciando la resurrección de Jesús y exaltando la soberanía de Cristo. Vamos a ver ahora, en esos versículos 14 y 17, está claro de que si Jesús no hubiera resucitado, todo esto que les conté hubiera sido mentira. Todo esto que les conté hubiera sido en despropósito. Y todo esto que les conté hubiera igualado a Jesús con Mahoma, con Russell, con Buda, con Lao Tse y con Joseph Smith. Todo esto que les conté. Pero la diferencia está en que Jesús resucitó. Y ese poder es extendido hacia nosotros. Esa victoria que Jesús tuvo, Él la extendió hacia nosotros. En los versículos 22 al 28 habla, ¿verdad? Y vamos a leerlo ahí rapidito, porque así como en Adán. Entonces aquí viene una parte donde Pablo está haciendo una analogía, pero que al mismo tiempo es contraste entre Adán y Cristo. ¿Por qué? ¿Qué tienen en común Adán y Cristo? ¿Adán tuvo padre y madre? No, Adán no tuvo padre y madre. Y Jesús tuvo una madre biológica, sí, pero fue concebido por el Espíritu Santo. Así que está el primer Adán y está Cristo.
Y Pablo está haciendo una relación allí, donde está diciendo básicamente, versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su medida. Luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia. Vamos a ver en Hechos 2:24, lo voy a citar, dice, fue el discurso de Pedro que él dio en el día de Pentecostés. Dice, hablando de Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándoles, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Pedro dando testimonio de que a que ustedes mataron fue crucificado, pero Dios le levantó entre los muertos. Hay victoria en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús, a través de su resurrección, número 1, vemos que Jesús tuvo victoria. Él venció sobre la muerte. Él venció sobre la muerte. Y vemos en el versículo 23 un orden de sucesos. Cristo fue el primero. Y en el 24 dice, los creyentes en Cristo. ¿Por qué? Porque al igual que Jesús murió y Jesús resucitó, nosotros en Cristo Jesús, al recibir y poner nuestra fe en Cristo Jesús, nosotros somos participantes de la muerte, de las cosas pasadas, de la vieja criatura, de todo aquello que dejamos atrás, de todo el pecado que dejamos a un lado atrás, de que decidimos abandonar, porque hemos visto en Jesús la vida eterna, y ahí hay una muerte. Pero al mismo tiempo somos participantes de esa resurrección con Cristo Jesús también, porque estábamos muertos, pero ahora Él nos dio la vida eterna. Él nos dio la vida eterna. Y eso se extiende hacia nosotros. Así que es una doble victoria. Victoria de Jesús porque venció la muerte, pero victoria para los creyentes porque en Cristo Jesús hemos vencido la muerte. La muerte no tiene ningún efecto sobre nuestras vidas. Es lo peor que nos puede pasar, y sabemos que el día que partamos con el Señor, que este cuerpo lo abandonemos, se lo van a comer los gusanos debajo, 10 pies bajo tierra. Nuestra vida vamos a estar en la presencia del Señor. Vamos a estar gozándonos y deleitando sin ningún tipo de enfermedad, sin ningún tipo de pesar, sin ningún tipo de condenación, sin ningún tipo de peso del pecado, porque la vida de Cristo es tan real en nosotros que hemos hallado la excelencia. ¿Cuántos los creen así? Esto es algo muy grande. Esto es motivo para que nosotros estemos declarando las virtudes de Cristo Jesús. Y luego habla de Adán y dice que Adán se refiere como alma viviente, terrenal, a través del cual vino la muerte, vestido de corrupción por causa del pecado. Pero después habla de Cristo como espíritu vivificante, del reino espiritual, del reino celestial, en el cual hay incorrupción. Y entonces luego vemos en los versículos 50 al 57, se nos habla de nuestra esperanza en la resurrección de Cristo Jesús, donde seremos completamente transformados. Y Jesús, no solamente Él venció sobre la muerte, Jesús, número 2, Él venció sobre el poder del pecado. La paga del pecado, Él la satisfizo en la cruz. Es una victoria tras quedar satisfecha la ley y la justicia de Dios. No hay más peso de la ley sobre nosotros. En Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y con esto vamos a ver otras referencias, bien rapidito. La victoria de Jesús a través de su resurrección fue también sobre el mundo. Sobre el mundo. En Juan capítulo 16:33, Jesús hablándole, anticipándole a sus discípulos que estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
También Jesús, con su resurrección, Él venció al enemigo. En Filipenses 2, del 8 al 11, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hacia lo sumo. Y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y finalmente Jesús, con el poder de la resurrección, Él venció también sobre Satanás mismo. Primera de Juan 3:8 dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y en Colosenses 2:15, despojando a los principados y a las potestades, les exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Sobre quién? Sobre los principados y potestades, sobre las huestes de maldad de Satanás, triunfando sobre ellos en la cruz. Pero al mismo tiempo, a través de la resurrección, vemos la victoria de Cristo extendida a los creyentes. En Romanos 7, 24 al 25 se nos habla de cómo a través de la resurrección, nosotros los creyentes somos vencedores del poder del pecado. El poder del pecado no tiene lugar en nuestras vidas. No estoy diciendo de que no podemos pecar. Estoy diciendo de que a los que hemos nacido de nuevo, los que realmente le pertenecemos a Dios, que hemos sido lavados y limpiados por la sangre de Cristo Jesús, cualquier cosa, la gracia de Dios nos levanta. El Espíritu Santo nos trae a toda verdad, nos libera, pero la gracia de Dios nos levanta, nos cubre, nos restaura y te dice, anda, no peques más. Ese es el Dios amoroso a quien servimos. Ese es el Dios a quien nosotros, esa es la razón por la cual estamos aquí todos. Romanos 7, 24, 25, Pablo hablando, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Lo otro es que en Cristo Jesús, a través del poder de la resurrección, hemos vencido sobre la tentación. Primera de Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que la podáis. No es que no vamos a ser tentados, es que Dios nos va a dar la salida para resistir esa tentación. Amén. Esa es la seguridad que tenemos los creyentes. Y sobre el mundo, 1 Juan 5, 4 al 5 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Sobre Satanás, en Apocalipsis, el apóstol Juan, desde la isla de Patmos, que tuvo una... Ya cuando él fue prácticamente en un exilio forzoso, enviado a la isla de Patmos, ya en el umbral de su vida, ya preparándose, ¿verdad? Pensando que le llegaba la hora, tuvo una experiencia que le inspiró a escribir el libro de Apocalipsis. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Finalmente, a través de Cristo Jesús y el poder de su resurrección, nosotros tenemos victoria sobre la muerte misma también.
Y lo leímos en 1 Corintios 22, 15, 23. Dice, porque cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Hablando del poder de la resurrección que vence sobre la misma muerte. La vida te ha sido dada a ti, si tú la has recibido. ¿Cómo está tu vida en este momento? ¿Has recibido? ¿Tú estás totalmente seguro o segura de que si en el momento que te llegue la hora de partir, dice la palabra que los días nuestros están contados, los límites de nuestra habitación han sido contados, y ese día vamos a estar cara a cara delante del Señor, y Dios nos va a pedir cuentas? Y la pregunta que yo quiero hacerle a usted es, ¿tú estás totalmente seguro de que ese día, cuando ese día llegue, que tú partas de este mundo, tú vas a ir directamente a la misma presencia de Dios, que tú vas directamente al cielo? Porque la palabra también habla del castigo eterno, del castigo de esa separación eterna, del infierno, para aquellos que no tienen una relación con Dios. Pero en Cristo Jesús, tú tienes la oportunidad, si no has recibido a Cristo Jesús en tu vida, tú tienes la oportunidad ahora de echar a un lado toda tu vida pasada y recibir el perdón de pecados. Recibir el gozo y la seguridad, la alegría, ese propósito de saber de que tú has sido perdonado y de que tú has sido, de que todo tu pasado ya quedó atrás y Dios tiene algo nuevo en ti, en Cristo Jesús. Tienes la palabra. Jesús dijo que yo he venido a que tengan vida y la tengan en abundancia, y tú seas partícipe de esa vida en abundancia a través de Cristo Jesús. Finalmente vemos en el versículo 58, les dije que íbamos a tratar el capítulo 15 de refilón, ¿verdad que sí? Se los prometí, se los dije, ¿verdad? Y en el último versículo, vamos a ir en los últimos versículos donde habla de esa esperanza que disfrutamos todos los cristianos. Esa realidad de que cuando estemos ahí, en esa presencia de Dios, vamos a experimentar que nuestra vida corrupta va a quedar a un lado. Todas las luchas van a quedar a un lado, ¿verdad? Y vamos a estar en la misma presencia de Dios. Y dice en el versículo 51, he aquí yo os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y ahí donde viene Pablo, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El pecado no tiene poder sobre nosotros, la muerte no tiene poder sobre nosotros en Cristo Jesús. Y lo peor que te puede pasar a ti, me puede pasar a mí, es que muramos, y ese día vamos a ser transformados. Vamos a dejar toda corrupción, este cuerpo lleno de tanta corrupción y de tanta maldad y de tanto trauma y de tanto dolor y de tanta enfermedad, y vamos a estar
revestidos de incorrupción en la misma presencia de Dios. Vamos a tener sin ningún tipo de impedimento el poder adorarle y servir a un Dios que es vivo, a un Dios que es real, a un Dios que realmente podemos disfrutarle en la presencia plenamente sin ningún tipo de lucha, sin ningún tipo de pensamiento que pueda venir sobre nosotros a separarnos, sin ningún tipo de condenación. Hello, no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Tú puedes disfrutar eso. Por eso para Pablo, y vemos que Pablo estaba en un momento en su vida que él estaba listo para partir a la misma presencia del Señor. Ya la había cumplido, ya estaba en su ministerio, estaba bien avanzado de edad. Y él estaba listo ya para cualquier cosa que ocurriera en su vida. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Saben que una cosa? Cuando nosotros vemos los funerales, tantas personas que están pasando ese luto, y el dolor que da en sí de los funerales no es el luto en sí, es el luto sin esperanza. Es ese luto de saber que tú sabes que esa persona murió y tú no sabes si esa persona recibió al Señor en su vida o no. Pero al mismo tiempo las personas que se quedan, tú no sabes si no hay una esperanza para esas personas tampoco. Pero está también el luto. Siempre va a haber luto cuando se muere un ser querido en nuestras vidas. Y siempre vamos a llorar cuando se muere un ser querido en nuestras vidas. Sobre todo un ser como un padre, un esposo, una esposa, una madre, un hijo o hija. Siempre va a haber luto. Pero la diferencia es el luto con esperanza. Ese luto de saber de que esa persona que falleció está en la misma presencia del Señor. Y que un día yo me voy a encontrar con esa persona en la misma presencia del Señor sin ningún tipo de impedimento. Y vamos a poder estar juntos. Y un día es solamente un momento. Es por un corto de tiempo que vamos a estar separados. Pero en Cristo Jesús está nuestra esperanza. Nuestra esperanza y el deseo ardiente que llegue la hora para estar delante del Señor. ¿Dónde está, oh muerte, tu hijo? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y a eso es que Pablo nos quiere llevar, a la victoria. Y todo esto es posible por la causa de la resurrección. Aquí está una exhortación final, versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creyendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 3 exhortaciones finales. Estar firmes y constantes. No abandones la fe. Estar firmes y constantes. Creciendo en la obra. En la seguridad de lo que tú has hecho en la obra del Señor no ha sido en vano. Y como aplicación, queremos traer, ya terminando, porque en medio de esta jornada y en este proceso que estamos viviendo, siempre va a haber duda. Y siempre va a haber el cuestionamiento de que ¿será real eso, esa idea de la resurrección? ¿Será real eso, lo que el pastor está diciendo? ¿Será cierto? ¿O es una cosa más religiosa? Yo te quiero decir que cuando vengan los dardos de la duda, recuérdate que a través de Cristo Jesús eres victorioso. Tienes que creerlo. Tienes que creerlo así como tú. ¿Alguna vez has visto el viento? ¿De qué color es el viento? El viento no lo podemos ver, pero lo podemos sentir. Y así mismo es la presencia de Dios en tu vida. Y así mismo es la certeza de que, y la paz y la seguridad y el gozo de saber de que en Cristo Jesús hay victoria. De que en Cristo Jesús tú eres vencedor. De que Cristo Jesús en el madero Él clavó todo el pecado de la humanidad. El pecado tuyo y mío. Así que no dudes. Recuérdate que a través de Cristo eres victorioso. Número 2, reconoce la victoria de Cristo Jesús sobre tu vida en tiempos buenos y en tiempos malos. Porque todavía estamos aquí.
Y hay tiempos buenos y hay tiempos malos. Pero Él sigue siendo victorioso. Él sigue sentado sobre su trono. Él sigue reinando con poder y autoridad. Él es Dios. A pesar de mí, Él es Dios. Y número 3, no seas pasivo e indiferente. Permite que esa victoria de Cristo Jesús en tu vida aumente el fervor para tomar tu lugar dentro de la obra de Dios. Dios nos ha comisionado. Hemos sido comisionados con las buenas nuevas de salvación. Hemos sido puestos en un cuerpo de muchos miembros. Y no seas pasivo o pasiva, toma tu lugar en Cristo Jesús. Jesús vive. Él reina. Él murió por ti. Él resucitó al tercer día. Y ahí está la esperanza. Ahí está la realidad. Se cree por fe.